Es sociólogo, analista político, escribe la columna Los usos del poder en el periódico El Universal. Léalo siempre los jueves, pero léalo este jueves porque él explica su visión del 68 y que creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que han nacido después de la fecha y no entienden muy bien a sus papás cuando hablan de esto, del 68, de la lucha contra el abuso de orden y todo lo que traía Díaz Ordaz, el presidente de entonces. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Qué pasó el 2 de octubre? Tú estuviste ahí. Sí, Pepe. No eras reportero. No, estaba como estudiante universitario, estaba en el último año de la carrera en Ciudad Universitaria y al propio tiempo era trabajador petrolero en la refinería 18 de marzo de Azcapotzalco. La refinería tenía un horario estupendo para un estudiante, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, alcanzabas a salir a comer y dirigirte a Ciudad Universitaria. Un trayecto, claro, era otra ciudad. Era otra ciudad, no habría sido bastante Y el complicado. domingo vendías mole. Así es. Y bueno, lo que es interesante decir, sobre todo para las nuevas generaciones, es que esa fecha, el 2 de octubre de 1968, no puede desprenderse al menos de dos acontecimientos importantes. El primero, que se inscribe en la Guerra Fría. Y esto quiere decir que se inscribe en este mundo especialmente polarizado y con un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, profundamente anticomunista. Díaz Ordaz se había formado políticamente en la Puebla de Maximino Ávila Camacho. Es decir, él se había formado en una Puebla autoritaria, dura, en donde el mando de Maximino no tenía ninguna opción de protesta. Esa era la formación de Díaz Ordaz. Pero además, su mente anticomunista veía conspiraciones en cualquier movimiento de oposición, de crítica, y hay que decirle también a las nuevas generaciones que ese era un México en donde había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, pero en términos de libertades democráticas esas no existían. Prevalecía el autoritarismo. Absoluto. Y además el Zócalo estaba destinado a la gloria del señor presidente. Como alguna ocasión me dijo Luis Antón Rodríguez, en esos días al presidente no se le respetaba, se le veneraba. Entonces todo era gracias, señor presidente. El otro elemento a contextualizar es la lucha por la sucesión presidencial, por la candidatura presidencial del PRI, en donde el candidato in pectore de Díaz Ordaz era su secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manatú. Pero el papel que juega Luis Echeverría, secretario de Gobernación y en consecuencia jefe de los aparatos de inteligencia civil del Estado, es decir, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, le permitía tener una información que utilizó para llevársela a Díaz Ordaz y mostrarle que su candidato, que era Martínez Manatú, coqueteaba con la izquierda, que se reunía con los opositores y críticos al presidente. Entonces, esos dos datos, digamos, son muy interesantes. Y decir también que en 1968 se cumplían 10 años del movimiento ferrocarrilero que concluyó con el despliegue del ejército y el encarcelamiento de los principales líderes, incluyendo Demetrio Vallejo. Entonces, uno de los reclamos del movimiento era presos políticos, libertad, porque tenían 10 años encarcelados los líderes ferrocarrileros. Como he comentado, yo trabajaba en la refinería y junto con 3 o 4 amigos, que al mismo tiempo éramos estudiantes y trabajadores, acordamos ir al mitin en la Plaza de las Tres Culturas, citado a las 5 de la tarde. Entonces salimos a las 3 de la refinería, hicimos un paro en la Colonia Guerrero, en el Mercado Martínez de la Torre para comer, y saliendo de allí vino la primera sorpresa. Sobre la calle de Mosqueta vimos apostados una serie de jeeps militares
Y en esos días se veía el tránsito de los jeeps, pero en esta ocasión la diferencia es que estaban artillados. Tenían en la parte de atrás empotrada una ametralladora. Ese fue un primer dato que nos hizo alertar respecto a lo que podría pasar. En unas 8 calles llegamos a la plaza y conforme empieza el meeting, la gente empieza a sentarse sobre la plancha para no estar de pie a lo largo de todo el meeting. Y algo muy importante para lo que voy a decir más adelante es que al inicio del meeting, uno de los oradores, que se ubicaba en el tercer piso del edificio Chihuahua, nos dijo algo como esto: compañeros, teníamos pensado salir de Tlatelolco para ir al casco de Santo Tomás, pero como conocemos la presencia de fuerzas públicas cercanas a la plaza, terminando el meeting cada quien para su casa. Es decir, ya no habrá marcha hacia el casco de Santo Tomás. Y yo creo que ese dato fue importantísimo para quienes tomaban las órdenes, porque estoy convencido de que Díaz Ordaz había decidido que el movimiento se ahogaría en sangre ese día, porque estaba a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando se enteran los mandos de que ya no vamos a marchar hacia el casco, en donde se iba a producir un enfrentamiento o un supuesto enfrentamiento que justificaría la masacre, lo que hace es manda al ejército a que llegue directamente a la plaza. Pero aquí hay otro dato. Yo estuve revisando nada menos el día de hoy algunos testimonios, entrevistas con Díaz Ordaz de esa época y de analistas políticos que sostienen la tesis de que a la hora en que llega el ejército a la plaza, lo reciben francotiradores del grupo estudiantil y que eso es lo que provoca todo esto. No, afortunadamente ya se conocen las memorias del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa de Díaz Ordaz, quien con toda claridad señala que en esa tarde del 2 de octubre recibe una llamada del coronel Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien le dice: mi general secretario, quiero informarle que algunos de mis oficiales los ordené que se ubicaran en edificios alrededor de la plaza. Quiero pedirle su apoyo para que no los maten. Es decir, que ya sabían que la trama era de Díaz Ordaz. Y ahí incide en lo que tú estás señalando, ¿no? El tema de la sucesión presidencial. El jefe de gobierno, ¿cómo le llamaban antes? ¿Gobernación? El regente. El regente, sí. La ciudad, el general Corona del Rosal. Alfonso Corona del Rosal era un aspirante. Era también aspirante a la presidencia, sí. Y por otro lado estaba el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y luego estaba Martínez Manatú. Y entonces ahí se confrontan las fuerzas políticas también. Sí, hacen también su juego. Ahora, yo discrepo de quienes dicen que esto fue urdido por Luis Echeverría, secretario de Gobernación. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el Estado Mayor Presidencial no depende del secretario de Gobernación, solo depende del presidente de la República, del comandante de las Fuerzas Armadas. Y para dar mayores datos, yo revisé las memorias del ya después general Gutiérrez Oropesa, en donde habla de su relación personal con Díaz Ordaz, los dos poblanos, los dos profundamente anticomunistas, que veían en cualquier movimiento una conspiración. Entonces, lo que va a ocurrir es que decide que el ejército entre a la plaza. Y la otra pregunta sin responder es: ¿por qué frente a un mitin pacífico se toma la orden de que el batallón Olimpia ingrese a la plaza, los soldados con bayoneta calada? Y recordar también que el general José Hernández Toledo, el que encabezaba ese grupo, tenía ya experiencia, porque había incurrido año y medio antes en la Universidad Nicolaita. La había tomado igualmente en Michoacán. En Michoacán. Y unos meses antes, la Universidad de Sonora. Quiere decir que es, digamos, la tercera vez en que operaba este... ¿Fue al que metieron un tiro desde arriba? Sí, así es. Y el tiro se lo dan precisamente los francotiradores del Estado Mayor
presidencial. Entonces, ¿qué diría finalmente Pepe? Que el México de Díaz Ordaz era el México de un solo hombre, que cuando da su último informe de gobierno, sexto informe, el 1 de septiembre, es decir, 32 días antes del 2 de octubre, el presidente les dice ahí a los legisladores que a donde tenga que llegar, llegará, que esa situación ha desbordado, y todos los legisladores del PRI se levantan de sus curules para aplaudirle al presidente de la República lo que está anticipando que va a hacer. Bueno, yo creo que la gran significación de la movilización del 68 es que inicia con ella una serie de iniciativas y de movilizaciones en pro de la apertura democrática que van a concluir en el año 2000 con la alternancia. Es decir, el 68 marca el quiebre de un régimen autoritario hacia la construcción de un régimen... En todo el mundo, además. Además, claro. Alemania, Francia, Berkeley en Estados Unidos. Checoslovaquia. Ya no existe Checoslovaquia, pero bueno. Muy importante. Y yo diría que ese 68 que inició la ruta hacia esa precaria democracia... Contra el autoritarismo. Así es. Se ve interrumpida con la 4T. Es decir, la gran paradoja es que la 4T interrumpe este proceso de construcción democrática e instaura una regresión A ver, pero formidable. aquí hay un punto clave. Sí. Los que ahora están en el poder, en aquel entonces eran niños. Bueno, Claudia Sheinbaum tenía 6 años. Pero otros como Pablo Gómez estuvo allí y estuvo en la cárcel. Por eso decía hoy que en la marcha lo que terminó, se robaron los anarcos, estaban los padres, los abuelos, los padres y los nietos del 68. Sí. Pero resulta que ahora los que están en el poder son los que tienen que reprimir a los que vienen a protestar. Ya no estamos hablando, con todo respeto, para aquellos que conmemoran el 68, son bienvenidos. Sin embargo, contra lo que se está defendiendo el gobierno es contra la anarquía, los asaltos, lo acabamos de transmitir, el asalto a una joyería, Sí. El asalto a una tienda de conveniencia, el arrancar en un acto vandálico brutal las bardas o los enrejados de la jardinería y usar eso como un arma que puede ser mortal, Claro. en contra de los policías tampoco están mancos, en fin, se habla de 5 heridos, no sé al rato si ya tendríamos, va a haber una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para que nos informen, pero me da la impresión de que los que ayer fueron víctimas, ¿sí? Hoy son los que gobiernan. Sí. Y contra otras víctimas. Es muy importante lo que dices, Pepe, porque en realidad esta generación en el poder, sobre todo los mayores de edad, se asumen como los herederos legítimos del movimiento de 1968. Y la gran paradoja entonces es que ellos, a la vuelta de 57 años, son los que están contribuyendo a construir un país como el de Díaz Ordaz. Un país en donde... Autoritario, así es, en donde se desaparecen los poderes, se desaparecen a las instancias autónomas de todo tipo, en donde se desaparece el sistema judicial, de tal manera que esto es absolutamente paradójico, pero es un regreso. Y en torno al bloque negro y a estos otros grupos, lo que me sorprende, Pepe, es que sigan operando una y otra vez en absoluta impunidad. Y yo te diría que el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano y también el militar los tiene perfectamente identificados. Que las capuchas no evitan el que sepan exactamente quiénes son, quién los dirige, dónde se reúnen y qué es lo que hace. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no actúan? Y yo diría, el gobierno no actúa frente a esto, quizá por 2 razones. La primera, porque les dolería mucho el calificativo de represores. Es decir, el hecho de que se diga gobierno represor le quitaría mucha parte de su legitimidad. Y lo segundo, porque esta capa gobernante aprovechó muy bien el enorme resentimiento social de una sociedad agraviada y que en el discurso, sobre todo de López Obrador, agraviada contra los ricos, agraviada contra los gringos, agraviada por los españoles. De tal manera que roben una joyería, que lesionen
una tienda de conveniencia, un hotel, etcétera. Es también una forma de pegarle a los ricos que están en el fondo de sus En tu opinión, agravios. sin tener la certeza, evidentemente, ni mucho menos la evidencia, ¿tú opinas que este grupo de encapuchados, anarcos, en fin, el llamado bloque negro, Son tolerados. son tolerados? Como Sí, los Pepe. taxis piratas que eran tolerados. Son tolerados, porque los hemos visto. Y son un brazo armado, Sí, entre también comillas, susceptible de ser utilizado políticamente. con las tácticas del 68. Así lo veo, Pepe. Muchas gracias. Mira, no te aplaudo porque si no se hace mucho escándalo aquí en el estudio. Muchas gracias. Gracias, que estés bien. El maestro Alfonso Zárate,